Estamos al teléfono con quien ha sido un defensor férreo históricamente de los derechos humanos en el mundo. Es un conocido de nuestro país porque tuvo una participación estelar en lo que fue la detención en Londres de Augusto Pinochet. Estamos con el juez Baltasar Garzón en contacto telefónico directamente desde España. Baltasar, ¿cómo te va? Muy buenas noches, muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, un placer estar con todos vosotros. A ver, Baltasar, se conoció una carta que enviaste con tu perspectiva respecto a lo que estaba pasando en Chile, en donde destacabas fundamentalmente que Chile ya no estaba tan solo como pudo haber estado en lo que fue el proceso en 1973, sino que había muchas entidades alrededor del mundo observando todo este proceso, ¿no? Me gustaría saber a nivel general, vamos de lo general a lo particular, vamos entrando luego en Honduras, ¿no? ¿Cuál es tu sensación de lo que está pasando en nuestro país? ¿Cómo calificarías, digamos, la información que manejas al día de hoy respecto a los derechos humanos en Chile? Bueno, realmente hasta el momento en que se ha producido esta situación a través del estado de emergencia y de excepción y la acción violenta por parte del ejército y de las fuerzas de seguridad, la visión que se tenía de Chile en todo el contexto internacional es que se ha avanzado sustancialmente en la lucha por los derechos humanos. La acción coordinada de colectivos, de organismos de derechos humanos, de víctimas, es ejemplo en muchos países y en todos los organismos internacionales, pero de golpe hemos visto que quizás solo se estaba analizando una parte y no estábamos pendientes a lo que yo he querido mostrar en mi carta abierta, es decir, la situación es mucho más profunda que la mera cuestión de un tarifazo o de un aumento del precio del tiquete de metro, sino que se echa en ver que aquí hay un profundo mal social, una discriminación económico-social, educacional, en sanidad, etcétera, que es lo que al final del día lo que ha hecho estallar el descontento social. Ha sido una concatenación de hechos que desde luego el gobierno y el presidente Piñera no han sido, ni los han previsto, ni los han sabido solucionar, y han utilizado la fuerza de la forma más brutal posible hasta llevarnos a unos momentos históricos de infausta memoria. Es decir, que no queremos recordar esos momentos, pero la verdad es que no nos han traído a presente, y eso fuera de Chile, y en mi caso, por mi vinculación especial, ha hecho que denuncie y que denunciemos esta situación y que no nos vamos a callar y que vamos a continuar haciéndolo. Y estamos muy atentos, no nos basta con un cambio cosmético de un cambio de gobierno. Estamos apoyando al pueblo chileno en la medida de nuestras posibilidades, con el máximo respeto, pero siguiendo ese esfuerzo de la sociedad civil que estamos viendo y que está costando tanto dolor. Por tanto, no se puede quedar solo en un cambio cosmético cuando hay cuestiones de fondo que preocupan. Baltasar, te quería preguntar por la imagen internacional del presidente Sebastián Piñera, y quiero enmarcar la pregunta en lo que ha sido su última participación en la Asamblea de la ONU, que se juntó, que coincidió con la Cumbre de Acción Climática. En ambas instancias, el presidente Sebastián Piñera, o al menos la percepción de su equipo acá en Chile tras su regreso, fue de que habían gozado de alguna forma de un perfil
planetario, digamos, que el presidente Sebastián Piñera no había tenido antes. Se convirtió en una suerte de articulador de la lucha medioambiental, toda vez que la próxima COP, la próxima Asamblea de las Partes, digamos, se va a celebrar en Chile. ¿Cuál es la imagen y la visión que se tiene en el día de hoy en el mundo? Puedes partir por España, que la tienes más cerca, del presidente Sebastián Piñera tras esta crisis. Bueno, yo pienso que es verdad lo que estás diciendo, de que esa era la sensación que había, sobre todo en un tema como el climático y después de las incidencias de la Amazonia y tantas otras cuestiones. En fin, ese liderazgo a través de lo que va a ser la cumbre climática había posicionado para el COP25 a Chile en una posición muy alta, y esto me trae a la memoria ya la actividad que en el Senado de Chile desde 2009-2011 se viene haciendo en este ámbito, pero nos hemos encontrado con que además de todas las complicaciones del cambio climático, no hay cambio en algunas actitudes o en alguna forma de tratar de solucionar una conflictividad social que se iba produciendo poco a poco, que se iba cociendo, que se iba aglutinando con una serie de cuestiones que son básicas. El tratamiento privilegiado, por ejemplo, de las estructuras del ejército, la seguridad social para unos pero no para otros, el precio de la sanidad, los más vulnerables, la diferencia entre unos y otros, los procesos de corrupción, en fin, todo esto de golpe ha anulado cualquier posibilidad de una visión beatífica y pacífica de un líder mundial que se proyectaba como el defensor de la naturaleza o de posiciones determinadas, que de golpe hemos comprobado que era más cosmético que otra cosa, porque en fin, con todo mi respeto hacia cualquier servidor público, pero con la crítica que me autoriza la violación sistemática de derechos humanos, tengo que decir que no solo no ha estado a la altura, sino que ha consentido que una situación de conflictividad social motivada y razonadamente expuesta de forma multitudinaria se le vaya de las manos y estemos ante unas cifras claramente preocupantes de fallecidos que, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pues hablan de 18 muertos, 20 desaparecidos, 40 denuncias de torturas, incluida tortura sexual a mujeres y colectivo LGTBI, acciones legales que se han llevado a cabo por este instituto por violaciones de los derechos humanos. Es decir, esto es muy grave, por tanto, la imagen, desde luego, en este momento es muy mala, es tan mala como la que dan las encuestas en el interior del país, ¿no?, donde el apoyo se ha constituido probablemente en el más bajo de la historia de Chile a un líder político, de un 14% de apoyo. Baltasar, parte de la izquierda chilena, el Partido Comunista y un sector importante del Frente Amplio están, digamos, hasta el día de hoy juntando las adhesiones y las firmas para estampar una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, y hay otra que corre en paralelo en contra del exministro del Interior, ¿no? ¿Te parece que hay responsabilidad política del presidente Sebastián Piñera con los antecedentes que ya manejas, que han sido públicos, que tienes ahí a tu merced, digamos? ¿Te parece que se justifica una acción de este corte? Bueno, yo no tengo todos los elementos que pueden disponer quienes están iniciando este tipo de acciones para decir si son suficientes o no, pero viendo lo que van publicando los medios de comunicación, no solo los oficiales o los que están muy en línea con el propio gobierno actual, sino los alternativos y las propias redes sociales, y haciendo un análisis de la prensa internacional,
evidentemente que hay una responsabilidad política, como mínimo una responsabilidad política, pero habrá que saber quién dio una orden que es cuestionable constitucionalmente de un estado de emergencia o de un estado de excepción. Es decir, si la acordó el presidente, yo tengo como jurista mis dudas de que fuese incluso legal. Pero además de esa responsabilidad hay unas órdenes emanadas que autorizan a la acción violenta contra ciudadanos. Hay muchos matices y hay muchos elementos que se tienen que investigar. Y esa investigación tiene que ser tanto penal como política. Y la política tiene que ser abierta, transparente y participativa con quienes han sufrido las consecuencias de esta acción violenta sostenida hasta el mismo día de hoy. Y por tanto, yo eso es lo que pienso, sin poder disponer y por tanto con la prevención de los datos correspondientes. Es decir, tendríamos que, como en el ámbito procesal penal decimos, presuntamente, o que hay indicios de que esto podría ser. Marco, no sé si quiere hacer una pregunta. Sí, buenas noches. Política con Marco Moreno, nos acompaña también Baltasar acá. Buenas noches, juez Garzón. Como observador de lo que usted ve en Europa, diría que este estallido social que estamos observando en Chile se asemeja o es muy diferente a los movimientos de indignación que vimos en España hace algunos años, o de los chalecos amarillos en Francia, o también lo que pasó en Grecia. ¿Hay elementos, rasgos comunes, según usted, con esos movimientos, o lo que pasa aquí en América Latina es demasiado distinto a lo que observamos en Europa? Yo creo que tiene cada uno su identidad propia, ¿no? Es decir, evidentemente hay algunos rasgos comunes que se alían con la situación de crisis económica, pero obviamente aquí ha habido un desenfoque muy grave por parte de unas políticas neoliberales que son las que patrocina el propio presidente Piñera y todo su círculo económico, que son precisamente las que nos han llevado a una situación de catástrofe económica en donde las diferencias sociales y la desigualdad se va aumentando, que sitúan al país entre los 10 más desiguales del mundo, según las propias cifras y estadísticas del Banco Mundial. Por tanto, claro que hay elementos comunes, pero hay también elementos característicos y exclusivos de la situación de Chile. Es decir, la desatención de este tipo de políticas sociales, económicas, educacionales, de sanidad y demás, hace que en un momento determinado estalle socialmente algo que se venía cociendo desde hace mucho tiempo. Por tanto, si hubiera una modificación constitucional, si hubiera cualquier iniciativa de exigencia de responsabilidades políticas, tiene que ser mucho más profunda. Por supuesto que la acción judicial y de la Fiscalía tiene que ser contundente porque hay pérdida de vidas humanas y ha habido violación de derechos humanos, pero no estaríamos respondiendo a esos sacrificios si no exigiéramos un cambio de modelo, un cambio de modelo social y económico, y que de una vez por todas Chile abandone esa posición de desequilibrio social y de discriminación que le viene caracterizando, poniendo en manos de una élite todos aquellos recursos que carecen la gran mayoría del pueblo chileno. Y tiene posibilidades el pueblo chileno y Chile para que esto deje de ser así. Perfecto, un cambio constitucional entonces vendría siendo una de las medidas a tomar, tomando en cuenta que me imagino que desde su perspectiva la Constitución del 80 que nos rige actualmente le parece ilegítima desde ese punto de vista, ¿no? Claro, bueno, ilegítima no es que lo sea porque está rigiendo los destinos de un país democrático, bueno, pero una Constitución que viene de la dictadura, por muchas modificaciones que se le añadan,
sigue teniendo unas raíces en un sistema autoritario, que por tanto no podía estar pensando en libertades y en el empoderamiento de los ciudadanos y de las ciudadanas chilenas, sino todo lo contrario. Por tanto, quizás es el momento para profundizar en esta situación, cómo abordar el siglo XXI por Chile. Es decir, no podemos seguir con los privilegios del siglo XX. En el siglo XX en Chile y en muchos países ocurrieron cosas muy graves. Por tanto, no podemos seguir sobre esa misma base tratando de remedar o poner parches allá donde probablemente la base es la que nos está fallando. Es el tiempo de abordar ese cambio profundo, pero incluso de la propia concepción de un Estado democrático y de derecho. El juez Baltasar Garzón, directamente desde España, entregando su perspectiva luego de haber dirigido esta carta abierta a nuestro país, dando cuenta de su perspectiva, de la crisis que está experimentando Chile en este momento y conversando gentilmente con nuestro programa. Juez Garzón, le queremos dar las gracias por este contacto, es usted muy amable. Muchas gracias, un abrazo para todos. Un abrazo para usted, que le vaya muy bien. Al pueblo chileno de forma permanente y decidida. Muchas gracias.